O sea, todos saben cuál es la calificación que tuvieron. ¿Qué tal, Jonathan? Sí, está aprobado. Con uno más de la mitad están aprobados. Todos los exámenes, sí, es verdad. Por ahí uno tiene la deformación universitaria de ponerle cuántos de cuántos. 13 de 16. Pero sí, sí, se entiende que están aprobados. Teniendo la mitad más uno, están aprobados. Hay exámenes de 8, así que con 5 se aprueban. Hay exámenes de 19, con 9 se aprueba. 9, 9, 18, no, con 10 se aprueba ese. Bueno, y así, es la mitad más uno. Bien, sí. De todas formas, lo vamos a revisar ahora el examen, ¿les parece? Bueno, perfecto, lo vemos entonces ahora. Profesor, sí, a mí también me había quedado esa duda sobre el impacto. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Usted? ¿Ustedes? Todo bien, gracias. Profe, yo todavía no rindo ninguno de lo que ha mandado. Voy a tratar de hacerlo este fin de semana. Bien, los exámenes están abiertos, pero como les decía, lo ideal es que los vayan rindiendo a medida que los vamos haciendo. Primero que nada porque tienen las cosas un poco más frescas, y por otra parte para que los obligue a ustedes a pegarle una leída a lo que vamos leyendo. Entonces, como les digo, no es la idea desaprobar a nadie, no voy a cerrar los exámenes apenas terminan, pero sí es conveniente para ustedes mismos y para la clase en general de que vayamos al día con los exámenes. Sí, bien. Entiendo. Bueno, entonces tratemos esta semana. La verdad, Soledad, que tendría que mirarlo, no lo he visto. Entonces tratemos esta semana de ponernos al día. Y como les decía, en los resultados, siempre que sea la mitad más uno, está aprobado. Bueno, si me permiten, voy a compartir justamente el examen y vamos mirando el examen, ¿les parece? Ahí está. Ahí estamos. Ahí. La primera pregunta, no sé si hay alguna duda, pero ¿qué dice? El plan de respuesta es el instrumento institucional donde se establecen los objetivos, la organización, las acciones, las responsabilidades frente a situaciones de emergencia o desastre, a fin de controlar sus efectos y atender los daños a la salud que se puedan presentar. ¿Es verdadero? Estamos todos de acuerdo en que es verdadero, ¿sí? Me voy a poner los lentes porque no veo nada. Ahora sí. La siguiente pregunta dice que el plan debe ser coordinado entre los servicios intrahospitalarios y con los servicios extrahospitalarios. También es verdadero. Recordemos que habíamos dicho que la respuesta incluye tanto a los sectores públicos, los sectores privados, el prehospitalario y los servicios de apoyo. Pueden ser los bomberos, puede ser defensa civil. Entonces debe estar coordinado. La tercera, el plan de respuesta, es el plan de gestión de riesgos ante desastres. Eso es incorrecto. El plan de respuesta, justamente no gestionamos el riesgo, sino que damos una respuesta ante el evento. El plan de gestión de los riesgos es anterior y el plan de respuestas es durante. El plan de respuesta incluye recursos humanos, económicos y una lista de debilidades del hospital.
Eso es incorrecto por la última parte, porque dice que incluye una lista de debilidades del hospital y justamente esto no debería estar incluido en el plan de respuesta, siendo que es lo que en el plan de respuesta vamos a decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer detalladamente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. El plan... se me fue. Bueno, el plan de respuesta se revisa o actualiza 2 veces al año. Eso es falso. ¿Por qué es falso? ¿Alguien me dice? Una vez al año está bien, exactamente. El plan de respuesta debe ser probado al menos una vez al año mediante simulacros y simulaciones. Eso es correcto, dijimos que era fundamental, además de comunicarlo a todo el personal, pero ¿cómo estamos con este mouse? Además de comunicarlo a todo el personal, había que ponerlo en práctica, es decir, realizar simulacros y simulaciones. Bien, la siguiente dice que de acuerdo al ciclo del desastre, los planes de contingencia corresponden al antes. El ciclo del desastre tenía un antes, un durante y un después. En el antes hacíamos la planificación, en el durante era la respuesta, o sea, los planes de contingencia son en el durante. Y en el después eran los planes de recuperación. Entonces, por eso es incorrecto, porque de acuerdo al ciclo de los desastres, los planes de contingencia corresponden al durante. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nuevamente, de acuerdo al ciclo del desastre, el plan de reducción de riesgos y el plan de preparación se realizan en la etapa antes. Eso sí está bien. Reducimos los riesgos en el antes, correcto. Los planes de contingencia es un subplan específico para afrontar una emergencia bajo el escenario de una amenaza específica. Esto es verdad. Pueden haber diferentes planes de contingencia para diferentes amenazas. ¿Cuáles podrían ser las posibles amenazas frente a las que podemos estar? Un incendio podría ser una amenaza que nos obliga a evacuar. Eso es una contingencia. Otra contingencia podría ser incidentes con víctimas múltiples. Deberíamos tener otro plan o subplan específico, otro plan de contingencias para esa otra amenaza. Otra amenaza, una epidemia. Otro subplan específico, otro plan de contingencia para esa otra amenaza. Los planes de contingencia son planes de respuesta ante las principales vulnerabilidades identificadas por el hospital. Bueno, así como en la anterior, dijimos que eran la respuesta ante una amenaza, no son la respuesta ante una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, eso es incorrecto. Los planes de contingencia no son la respuesta ante la vulnerabilidad, son la respuesta ante la amenaza. El plan de contingencia debe procurar la rehabilitación y recuperación de los servicios esenciales. Eso también es incorrecto. ¿Por qué? ¿Alguien me lo dice? El plan de contingencias debe procurar la rehabilitación y recuperación de los servicios esenciales. Eso es incorrecto porque están los planes de recuperación que se van a encargar de esto. Ya que los planes de contingencia son durante y los planes de rehabilitación son el después. El plan de recuperación debe procurar la rehabilitación y recuperación de los servicios esenciales. Entonces, obviamente, esta es la correcta y la anterior no. Y ahora vamos a donde habíamos tenido las dudas. Vamos a empezar a hablar del impacto, ¿sí? Las amenazas, los escenarios de emergencia. ¿Qué habíamos dicho del impacto? ¿Con qué se relaciona el impacto? El impacto, en todo caso, se relaciona con el índice de seguridad, es decir, con la inseguridad que hay en el hospital. El impacto está totalmente determinado por el índice de seguridad hospitalario. Entonces, el impacto es la combinación de las probabilidades de que se produzca un evento generado por una amenaza de origen natural o causado por la acción humana. ¿Eso es correcto o es incorrecto? La combinación de probabilidades con amenazas, ¿a qué corresponde?
Twitter y todo eso. ¿Al de contingencia, profe? Que me molestaron bastante. No. No. Un plan de contingencia es la respuesta ante una amenaza. Eso está bien. Pero vamos por partes. Recuerdan que comenzamos hablando del análisis del riesgo, ¿verdad? Y el riesgo, ¿a qué era igual? Ese tenía una fórmula. ¿Recuerdan? El riesgo era igual a qué. Por amenaza sobre capacidad, que es la respuesta que nosotros podemos llegar a tener. Por una parte eso, ¿no es cierto? Entonces eso tenía que ver justamente con la combinación de esto, de las amenazas, las vulnerabilidades y la combinación y la capacidad, perdón. El nivel de riesgo, donde había un cuadro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había un cuadro que tenía en un lado las amenazas y en el otro lado el impacto? A ver. Bueno, entonces el nivel de riesgo está determinado por las amenazas, que son las probabilidades de que ocurra un evento, y el impacto, pero el impacto siempre está determinado por el índice de seguridad hospitalaria. Entonces acá dice que el impacto es la combinación de probabilidades de que se produzca un evento generado por una amenaza. Eso es incorrecto. El impacto siempre tiene que ver con la inseguridad. Y si hablamos de inseguridad, tiene que ver con el índice de seguridad hospitalaria. ¿Sí? Bueno, la saturación de los servicios críticos es uno de los efectos que puede producir el impacto de un peligro o amenaza en los hospitales. Eso es correcto, no hay mucho que decir. ¿Cómo va a impactar? Saturando. Y los escenarios de emergencia se construyen según las amenazas, el impacto y la probabilidad. Y esto es incorrecto, porque como dijimos recién, ¿sobre qué se construyen los escenarios de emergencias? ¿Se acuerdan que teníamos que planear diferentes escenarios, estudiar, pensar? ¿Y qué íbamos a ver? Íbamos a ver, primero que nada, a ver si alguna vez había pasado eso. ¿Sí? ¿Es una amenaza? ¿Somos vulnerables? ¿Alguna vez pasó? Entonces, los escenarios de emergencia se construyen con las amenazas. Eso es correcto, ¿sí? Con el impacto y la probabilidad no, porque el impacto y la probabilidad, ¿qué determinaban? Claro, determinaban el nivel de riesgo, el impacto y la probabilidad. ¿El impacto no es el daño que produce la amenaza? Sí, eso es correcto. ¿Y con qué tiene que ver el daño? Con la seguridad o la inseguridad que tengamos, con el índice de seguridad hospitalaria, literalmente. Entonces, los escenarios de emergencia, ¿qué íbamos a determinar? Íbamos a ver, ¿cuál era la amenaza? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál era la amenaza? Una amenaza, terremoto. ¿Somos vulnerables a los terremotos? ¿Sí o no? Sí. Y luego la capacidad, cómo nosotros respondemos. Y ahí es donde entraban todo lo que sean, por ejemplo, los planes de contingencia o los cambios edilicios. Entonces, los escenarios de emergencia se construyen con las amenazas, es verdad, pero además con un estudio de la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad está determinada principalmente, o entre otras cosas, por la historia, a ver si alguna vez pasó acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros habíamos dicho que no somos vulnerables a tsunamis. ¿Por qué? Por la altura, porque nunca pasó, por un montón de cosas, ¿verdad? Pero somos vulnerables a terremotos. ¿Sí? Y también teníamos que, en el mismo escenario de emergencias, teníamos que determinar nuestra capacidad, que es lo que nosotros podíamos hacer, ¿sí? Para mitigar o resolver este escenario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de los escenarios de emergencias, no se estudia el impacto y no se estudia la probabilidad.
Y finalmente, para construir los escenarios, es importante organizar la información del análisis de riesgo con los resultados del índice de seguridad hospitalaria e información disponible sobre eventos anteriores y modelos de proyección, que es lo que dijimos recién, es verdad. Tenemos que estudiar el pasado también. Bueno, así estamos. Como les decía, estaban todos aprobados. Voy a dejar de compartir esto. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, todo esto que hemos venido viendo hasta acá, que por ahí yo entiendo que en la cabeza se hace una ensalada, porque son muchos términos muy parecidos y por ahí ir de una palabra que, por ejemplo, análisis de riesgo y luego, bueno, y son conceptos bastante parecidos, pero se van complejizando, pero no es nada que no podamos llegar a entender. Hasta ahora hemos venido viendo la respuesta institucional ante desastres, ¿verdad? Ante incidentes con víctimas múltiples, porque en definitiva un desastre tiene como resultado víctimas múltiples. Y lo que hemos estado viendo hasta ahora es la respuesta institucional, la elaboración de un plan de contingencias, la elaboración de un plan de respuesta. A partir de ahora, lo que vamos a ver va a ser la respuesta ya no... a ver qué dice en un comentario, perdón. A modo de opinión, si vamos a revisar los exámenes la clase siguiente, no nos conviene responderlos hasta ver las respuestas correctas. Bueno, depende de cuál es el objetivo de responder el examen. En mi caso, si tengo que responder un examen, voy a estudiar y luego voy a responder tratando de entender los temas, no solamente marcar y tener un 10 de 10, porque ese no es el objetivo. Entonces, incluso es una carpeta abierta, chicos, no hay mucho que ver. Que lo haga yo acá o que lo hagan ustedes con todos los textos ahí es lo mismo. Y los tenemos que revisar. De ustedes dependerán si los hacen antes o después. Bueno, pero eso depende de cada uno. Bueno, entonces estábamos viendo cuál era la respuesta institucional ante los incidentes con víctimas múltiples. Ahora vamos a seguir con incidentes de víctimas múltiples a partir de las siguientes clases, pero desde otra mirada, como es la respuesta asistencial, ¿no es cierto?, a los incidentes de víctimas múltiples. Ya tenemos la institucional, cómo nos organizamos, y ahora vamos a ver cómo es la respuesta, pero ya asistencial. Entonces vamos a empezar a hablar un poco más de prehospitalarios, pero enfocados en incidentes con víctimas múltiples todavía. De todas formas, todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿en qué decanta? Decanta, como venimos diciendo, en un documento o en varios documentos. ¿Cuáles son los documentos? El plan de respuesta hospitalaria, los planes de contingencia. Yo quiero mostrarles ahora dos documentos hechos por mí. Uno es el plan de contingencias para evacuación del servicio del que yo soy jefe, de la guardia, por una parte, y por otra parte el plan de contingencia que es justamente de respuesta ante incidentes con víctimas múltiples. Entonces, todo esto que venimos viendo, ¿qué nos permite? Analizar los escenarios y crear respuestas. Por eso yo les quiero compartir esto, para que vean que no nos quedamos solamente en que es teoría, 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 sino que termina en una respuesta que es justamente este documento. Si me permiten, se lo voy a compartir y después les hago un comentario. Pero primero les comparto el documento y lo vamos a ir analizando. Y vamos a ver, lo vamos a analizar muy rápidamente, pero vamos a ver que lo que nosotros estudiamos termina en el documento. ¿Sí? Un momentito, entonces, les comparto uno de los documentos, el plan de contingencias de incidentes con víctimas múltiples. Vamos a ver primero. A ver si abrí el que estaba queriendo abrir. Sí, atención a víctimas múltiples hospitalarias, este es del año pasado. No está revisado.
Y ahora, cuando lo estoy revisando, encontré un detalle que está muy bueno y ya se los voy a compartir, que incluso hacer este curso me sirvió para encontrar este detalle que me había olvidado de poner. Estamos viendo, ¿verdad? ¿Se ve, chicos? Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Bien. Ahora si yo baja, plan de contingencias, atención de víctimas múltiples hospitalarias 2024. Baja, llegamos a la introducción. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a hablar. Entonces vamos a hablar un poco de lo que hemos hecho, de lo que hemos visto hasta ahora y cómo esto termina plasmado en un documento. Espérenme un momentito que no sé qué sonó. No sonó nada. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que íbamos a tener que analizar los escenarios y determinar cuáles eran los riesgos presentes en nuestras amenazas y así hacer los planes de contingencia. A nivel hospitalario hay un plan de respuesta, pero también lo tengo, no se los quiero compartir porque es como demasiado. Pero sí los que son específicos para los servicios, que es un poco más chiquito y nos sirve más, ¿no es cierto? Bueno, dice que el Hospital Central desarrolla un plan de emergencias para casos de desastre con víctimas múltiples, ya sea emergencia interna o externa, basado en su capacidad operativa. La capacidad operativa del hospital podrá abarcar desde la atención de primeros auxilios, atención de emergencia inmediata y posterior transferencia, hasta atención de cuidados definitivos. Fíjense acá que dice hasta y posterior transferencia. Recuerden que habíamos hablado que los planes tenían que estar coordinados con el resto del sistema sanitario. El plan se desarrolla juntamente con otros servicios de la institución, porque tiene que ser intrainstitucional y extra también, para la expansión de la actividad hospitalaria. Principales requerimientos y características del plan: un sistema eficiente de alerta y asignación del personal. Lo principal que tiene que tener un plan es decir, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer las cosas? ¿Sí? Un comando médico unificado. Recordemos que tenía que haber un comando que tomara las decisiones. ¿Recuerdan? Transformación de todos los espacios utilizables en áreas claramente definidas para un triage eficiente, para los cuidados críticos y la observación de enfermos. Un plan especial de convocatoria de profesionales médicos, profesionales no médicos, del personal de apoyo y administrativo. Procedimientos para la rápida transferencia de pacientes en el hospital y mantenimiento de la seguridad para evitar el paso de personas ajenas, así como para proteger el personal de acciones hostiles. El plan debe ser funcional, flexible, de fácil ejecución, para que pueda adaptarse a distintas situaciones, permanentemente actualizado, lo que equivale a una constante disponibilidad de recursos y personal bien informado y competente, listo a ejecutar el plan. Es preciso coordinarlo con planes similares de otras instituciones para lograr una mayor cobertura, eficacia y una mejor utilización de los recursos disponibles. Es decir, que debe atender desastres internos de la institución o externos de mediana magnitud o de gran significación. Además, dado que el hospital tiene la responsabilidad de informar a la comunidad de su potencial y funcionalidad en casos de desastre, se considera necesario coordinar esfuerzos con un equipo de relaciones con la comunidad y medios de comunicación para ayudar a proveer una fuente organizada de información. ¿Recuerdan que en algún momento vimos esto, que era la función enlace y la función comunicación, donde teníamos que informar al exterior? Bueno. Marco conceptual nos dice que es un desastre, que es un plan de emergencias, prevención, accidente con múltiples víctimas y que es un triage. El marco normativo incluye las leyes o las normas sobre las que estamos haciendo la planificación. Objetivos generales y específicos: proporcionar un conjunto de directrices e información destinadas a la adopción de procedimientos lógicos, técnicos y administrativos ordenados a los efectos de realizar una eficiente actuación en situaciones de emergencias y o desastres internos y externos en el Hospital Central. Objetivos específicos: mantener operativo el hospital. Ante un evento interno o externo, debe contar con la planificación adecuada con el fin de movilizar los recursos humanos y técnicos con que cuenta, organizar la asistencia de las víctimas con protocolos consensuados, evacuar el hospital en el caso necesario y administrar la distribución de pacientes de acuerdo con las posibilidades de cada hospital
que pertenece a la red sanitaria de la provincia de Mendoza. Bien, hasta acá vamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es más o menos lo que venimos viendo hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. ¿qué les parece un plan de contingencia para eventos con víctimas múltiples? ¿Cómo les parece que se organiza un gran hospital como el nuestro? ¿Qué debería contar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por dónde empezarían? Sería la estructura edilicia, saber qué capacidad tiene, Ajá, la sectorización de los lugares, depende del triage. sí. Creería que el personal y los recursos materiales. Yo lo primero que haría sería capacitar al personal y después ver el recurso con el que cuento, me parece. Me parece bien. Este plan, ¿sí? Yo lo que me parece a mí que podría hacer es agarrar y evaluar de acuerdo al siniestro o al evento posible a responder, de acuerdo al historial que tengamos, estudiar los casos que hubieron y de acuerdo a ese evento tratar de ver la parte humana que tengamos, la profesional, la edilicia, la capacidad que tengamos en el personal, analizarlo y ahí darle una respuesta. Todo eso que vienen diciendo está perfecto. Este plan, en realidad, no está aprobado a nivel dirección, por eso yo no lo he comunicado con los enfermeros, pero porque después de que lo comencé. Omar, tenés el micrófono abierto. Perdón. No, está bien. Porque después de que lo hicimos y ya estábamos presentándolo, el hospital decidió tercerizar todo lo que es higiene y seguridad. Entonces, contrataron a un equipo de gente que lo va a formalizar, digamos. Claramente, nosotros los tenemos que asesorar, porque por más que sean especialistas en higiene y seguridad, los que sabemos somos los que trabajamos en el hospital. Pero bueno, quedó como base esto, que como les digo, yo no lo he compartido con los enfermeros justamente porque no está aprobado desde dirección. Pero cuando lo aprueben va a ser algo muy parecido a esto. Entonces dijimos que ¿qué íbamos a ver? Lo único que no estoy muy de acuerdo es capacitar al personal, porque en realidad nosotros trabajamos con urgencias y si decimos informarle cómo vamos a trabajar es una cosa, pero capacitarlo por ahí es como que ya están capacitados los chicos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo hemos tenido que desarrollar todo esto y prever ante cualquier incidente con víctimas múltiples, porque lo que me decía Marcos era hacer un análisis de cuáles son las posibles amenazas, es verdad, pero ante cualquier amenaza que tenga víctimas múltiples, nosotros vamos a responder igual, ¿sí? En este caso, que es el plan de contingencia ante víctimas múltiples. Hay otros planes de contingencia ante terremoto, hay otro plan de contingencia para evacuación, ¿no es cierto? Pero seguimos con este, ¿les parece? Entonces vamos a ver si tenemos los requisitos que estamos hablando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis de la estructura y un análisis de lo que tenemos, ¿sí? Empezamos describiendo la institución. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son los principales servicios que tiene? ¿Qué nivel de atención tiene? Nivel de alta complejidad. En zona urbana, todos los servicios con que cuenta. Si tenemos quirófanos, si tenemos disponibilidad de camas de terapia intensiva, si tenemos camas de unidad coronaria, cuánta superficie tenemos, el tipo de edificio, porque hay que considerar también la construcción, qué tipo de construcción tiene. Y finalmente, quiénes son las autoridades, que esto no está actualizado, pero bueno, estas eran las que había a principios del año pasado. La dotación de camas. Es importante conocer cuál es la dotación de camas de una institución si vamos a atender víctimas múltiples. Es importante. Entonces, camas de todos los diferentes servicios.
y más o menos cuántas son las consultas, cuánto era hace un año y medio las consultas de guardia. Nada, información que nos ayuda después a tomar decisiones. Y después pasamos a los procedimientos. Con respecto a los procedimientos, habíamos dicho elaboración de acciones en la atención de múltiples heridos o víctimas en masa. En caso de desastres, los médicos jefes de unidad deberán tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación y considerar el alta de los pacientes. Recordemos que estos planes son coordinados intrahospitalarios y extrahospitalarios también. Bueno, en la parte intrahospitalaria, fíjense qué importante lo que dice, que los jefes de los servicios comiencen a dar altas tempranas en caso de poder hacerlo, porque son camas que nosotros vamos a necesitar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante contar con el apoyo del resto de los jefes de servicio. La evaluación y clasificación debe efectuarse haya o no alertas por desastres y este procedimiento permitirá tener conocimientos del número de camas disponibles. Es recomendable realizar esta práctica rutinariamente en los pases de guardia. Clase A, pacientes sin riesgo que pueden desplazarse sin ayuda y pueden ser dados de alta sin mayor complicación. Clase B, pacientes en proceso de recuperación con patología de bajo riesgo que pueden ser dados de alta con tratamiento a casa, pero necesita ayuda de un familiar para desplazarse. Paciente clase C, paciente no grave, pero que necesita asistencia médica, puede ser trasladado a otra unidad de salud de menor complejidad. Y paciente clase D, paciente que por sus condiciones de riesgo no debe movilizarse del servicio donde está ubicado. Unidades de cuidados intensivos principalmente. Con respecto a las alertas, esto no sé si lo habíamos visto, pero lo vamos a ver. La alerta se considera como un estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable o inminente ocurrencia de un evento adverso. Comenzamos con una alerta verde, que existe la probabilidad que un evento adverso cause daño a una población determinada. Se establece que el personal hospitalario se encuentre en sus sectores o sectores de trabajo o si es fuera en horas no laborales, estén accesibles a cualquier llamado a través del flujo de llamadas o bien por medio de otras fuentes de comunicación. O sea, estamos expectantes ante un posible desastre. Una alerta amarilla, ¿sí? Exactamente, exactamente. Todas situaciones o donde se prevé, o por ejemplo, si hay una alerta climatológica también, todavía no sucede y hay altas probabilidades de que suceda. Las posibilidades, los escenarios son múltiples. Alerta amarilla, es inminente que un evento adverso cause daños a una población determinada, se establece la activación del plan hospitalario, el personal de salud fuera de servicio debe presentarse con carácter de obligatoriedad al centro hospitalario y cumplir con las funciones definidas. Siempre y cuando se lo solicite, porque si no, no. Esto lo habíamos hablado de que podría ser no productivo, o sea, podría ser contraproducente que venga el personal que no está trabajando. Profe, Sí. una consulta. Por ejemplo, si nosotros convocamos a un personal en el caso de un evento adverso, víctimas múltiples y todo eso, y este se niega siendo de la zona, por ejemplo, yo acá en Uspallata tengo el 50% del personal que es de acá. ¿Qué pasa si se niega? ¿Hay alguna norma legal o algo que se pueda hacer? ¿O Sí. que rija eso? No me acuerdo yo en este momento. Sí, hay varias normas legales. Lo que pasa es que hay que agotar la parte administrativa, pero sí, empezarías con una nota y ahí escalaría y seguramente que terminaría con una sanción para la persona. Pero sí, sí hay. Bueno, profe, gracias. Ante situaciones de desastres, las leyes cambian. Bueno, y finalmente la alerta roja, que se declara al momento del impacto y las condiciones son iguales a las anteriores. Pero en general, con una alerta amarilla, los recursos del hospital son suficientes para hacer frente a la demanda. Y en una alerta roja, generalmente los excede. Por eso, cuando excede,
los recursos, hay que implementar el plan de contingencia. Bueno, según la magnitud del desastre, el hospital pasará por los siguientes niveles. Nivel 1, es lo que les decía, que los recursos humanos y materiales en el departamento de emergencia son suficientes para enfrentar la situación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la gradación y degradación de los niveles? Podemos pensar primero que vamos a tener recursos suficientes para resolver la situación, pero la situación se puede agravar y pasar al nivel 2 y después al nivel 3. O, por el contrario, pensamos que la magnitud iba a ser grande y comenzábamos con nivel 3 y después podíamos terminar con nivel 1 porque la magnitud no fue tanta, ¿sí? ¿Recuerdan que habíamos hablado de los niveles? Entonces, la gradación de la magnitud. Los recursos humanos y materiales en el departamento de emergencia son suficientes para enfrentar la situación. En el nivel 2 se necesita utilizar todos los recursos disponibles del hospital para prestar la atención de forma eficaz. Y en el nivel 3, la magnitud del desastre sobrepasa la capacidad de atención del centro hospitalario. Es necesario solicitar apoyo externo a hospitales cercanos y unidades de salud del primer nivel de atención. Y ya estamos hablando de que tenemos un plan de contingencias activado. Flujo de llamadas o plan de aviso. La información, al ser recibida por el telefonista de guardia, ¿qué habíamos dicho con respecto al telefonista? O a quien reciba la información. Debe ser transmitida de inmediato al responsable de turno, ¿sí? Es decir, al jefe de la guardia del día para la toma de decisiones. Datos para corroborar por el telefonista, la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Identificar a la persona e institución que llama, naturaleza del desastre, localización, número estimado de víctimas. Dijimos que podía ser alguien no profesional el que hacía la llamada. Estamos de acuerdo en esto, ¿no es cierto? Entonces, podía dar un número aproximado de víctimas, una característica aproximada de las víctimas. Posible hora de llegada de las víctimas, vía y medio de transporte por el que llegarán, primera atención brindada a las víctimas, número telefónico de donde llama para confirmar la información. Esto es importantísimo, porque podría pasar de que sea mentira, ¿no es cierto? En la central telefónica debe existir un directorio telefónico actualizado para dar aviso al personal según el nivel de activación del plan, previa autorización de las autoridades. Recordemos siempre que va a estar este comité operativo a la cabeza de todo. El flujo de llamadas debe ser autorizado por el jefe de guardia del día, salvo caso en el que éste no esté disponible y será autorizado por el jefe de enfermería. Al declararse cualquier estado de alerta, el teléfono es exclusivo para la atención de la emergencia. La recepcionista no está autorizada para dar información a personas ajenas al hospital, por ejemplo, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación deben ser informados, pero por alguien designado para ese fin. En los casos de eventos sísmicos de gran magnitud, el mismo evento será la causa de activación. No hace falta que alguien decida la activación, ¿cierto? Y no se pasará por los niveles de alerta establecidos y se pasará directamente a la alerta roja. Y si la magnitud del evento exige trabajar en el nivel 3, se debe establecer coordinación con los demás centros hospitalarios cercanos para coordinar los sistemas de traslados de víctimas o pacientes. Y esto es para mí que es lo más importante en un plan, cuáles son las funciones que tiene cada uno. Así como el director del hospital tiene que activar el plan, en el caso de que haya tiempo de hacerlo. Habíamos dicho recién que a veces no hace falta. Pero el director debería activar el plan. El jefe de la guardia, supervisar el cumplimiento del personal hospitalario y las tarjetas de funciones, que cada uno cumpla con sus tarjetas de funciones, ¿sí? Apoyar el cumplimiento del plan de emergencia, buscar el control y el estado de calma del personal durante la emergencia, activar el equipo de evaluación de daños y análisis de las necesidades. En coordinación con el jefe de enfermería, verifica la presencia del personal, organiza el triage, los equipos de trabajo, se fija que esté todo funcionando, que haya material, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos los enfermeros, como sabemos, los otros dan órdenes, pero nosotros vamos a hacer todo. Solicitar apoyo de los servicios si hace falta, verificar la necesidad de recursos o insumos, garantizar la existencia y aplicación de protocolos, coordinar la llegada de los pacientes y coordinar con hospitales vecinos si hiciera falta.
Para un nivel 3 de respuesta, contacto permanente con el jefe de sala de operaciones y jefe de servicio, informar permanentemente al equipo médico de guardia y director ejecutivo. El jefe de enfermería, informar a su personal referente al estado de alerta y nivel de respuesta, constatar la presencia de su personal, asegurar el apoyo del personal de enfermería, si hace falta refuerzo, organizar el triage, asignar, redistribuir personal, y podrá activar el plan y flujo de llamadas previa autorización del jefe de guardia o director ejecutivo luego de la confirmación de la emergencia. Supervisar traslados, asignar personal, todo lo que hacemos los jefes o los enfermeros. El jefe de departamentos y servicios hospitalarios establece los mecanismos de clasificación de pacientes según prioridad para mantener la mayor disponibilidad de camas, dar altas a los pacientes de bajo riesgo. Habíamos dicho, ¿por qué es importante dar altas? Para saber la disponibilidad de camas que nos quedan. Claro. Una vez estabilizados los pacientes en la guardia, porque la función de la guardia es estabilizar el paciente, no se va a quedar en la guardia. O se va a ir a un quirófano, o se va a ir a una terapia intensiva, o se va a ir a una cama de clínica o donde haya cama, pero por eso hace falta liberar camas. Porque si no, la guardia terminaría colapsando y se detendría todo el flujo, que lo importante es que haya un flujo de pacientes. Asimismo, los jefes de quirófanos van a mantener los quirófanos libres, van a suspender todas aquellas cirugías que sean de elección. Los jefes de las unidades de cuidados intensivos, generalmente no hay muchas altas para dar, pero si hubiera posibilidad, se reubicarían los pacientes de bajo riesgo. La gente de laboratorio y hemoterapia, lo mismo, está presente, verificando la existencia de equipos y material, ¿sí? Los servicios de diagnóstico por imágenes, lo mismo, están disponibles. Los jefes de farmacia, responsables de epidemiología, responsable administrativo. Habíamos dicho que para qué hacía falta la gente administrativa. Principalmente para dos cosas. Una, que seguramente en situaciones de víctimas múltiples es una función que termina asumiendo la enfermería, pero el administrativo debería ser siempre el que identifica a los pacientes, ¿sí? Y muchas veces esta identificación no es efectiva, pero debería ser función del administrativo. Exactamente, exacto, a eso me refiero. A eso me refiero. Y justamente en relación a esto, y viendo la falla que tenemos con la gente de administración, había diseñado una ficha yo para realizarle al paciente que ingresa, más allá de estar cargado en el sistema o no, una ficha que nos sirva a nosotros como equipo como personal de salud, para ver qué le vamos haciendo al paciente y para identificar al paciente y para clasificarlo. Bueno, todo eso que es absolutamente administrativo, bueno, y me di cuenta que no estaba en este plan. Así que la agregué, la semana que viene se las muestro. Ahora no la tengo acá. Pero la agregué porque está bueno, porque es parte importantísima, que si no lo hace el administrativo, lo haremos nosotros. Ya lo vamos a ver cuando, después de esto, vamos a ver incidentes con víctimas múltiples y en la parte de triage, ahí vamos a agregar esto que les estoy diciendo. El responsable de mantenimiento, que claramente nos tiene que dar una mano, trasladar camas, darnos oxígeno, todo lo que haga falta. La gente de la lavandería, sabemos lo que tienen que hacer, responsable de seguridad. Con respecto a esto, es adaptable a cada institución. Yo entiendo que si ustedes trabajan en un centro de salud, no van a tener un responsable de lavandería. Si ustedes trabajan en un hospital pequeño, tal vez no tengan, o tal vez tengan un policía, pero no tengan a 10 personas de seguridad. Claramente esto tiene que estar adaptado al medio en el que ustedes trabajan. ¿Y qué tienen que estar? Los teléfonos de todo el mundo, desde los jefes médicos, los jefes de enfermería, yo he puesto jefe camilleros, policía, coordinador, monitoreo de la empresa de seguridad. Todo el mundo, ¿sí? Y después dijimos que íbamos a determinar la estructura o la infraestructura con la que contamos.
porque de acuerdo a esto va a ser a lo que nosotros vamos a planificar, ¿no es cierto? Tengo espacios para realizar la expansión, cómo voy a modificar para atender a estas víctimas múltiples, a dónde se va a hacer el triage, todo lo demás. Bueno, estos son los servicios con los que contamos y lo más importante en los hospitales grandes es conocer los teléfonos. Yo hago una pequeña referencia al sistema FARO, que es un sistema por el que se manejan las camas de internación a nivel provincial. Bueno, pero esto no es importante en este momento. Sí, los teléfonos de quienes son los jefes de guardia en cada momento, que debería aparecer acá. Y la unidad de medicina posee una reserva para situaciones de contingencia compuesta tanto de medicamentos como de insumos descartables para cubrir el aumento de la demanda de estos bienes que se producirá en caso de catástrofe. El kit de contingencia consta de una caja de medicamentos y 23 cajas de insumos descartables. Se encuentran ubicados en el armario de la zona de triage. Está en un lugar que es de fácil acceso, pero que también está algo resguardado, porque si bien está bajo llave, todo el mundo tiene acceso a la llave. Se entiende que no debería estar, yo sé que no debería estar bajo llave, pero las cosas se pierden. Está bajo llave y todo el mundo sabe dónde está la llave, ¿se entiende? Si está bajo llave y yo no tengo acceso a eso, no le sirve a nadie. Profe, Sí. una pregunta. En realidad, para empezar de cero, para hacer un plan de contingencia, ¿no es cierto? Sí, El hospital al cual yo pertenezco es de baja complejidad. sí. Y no, tal vez es también un poco desde mi ignorancia, ¿no? Sí. No tenemos ese plan, o por lo menos yo no lo he visto. ¿Cómo deberíamos nosotros iniciarlo como para practicar en esto? Bueno, justamente la idea de que ustedes terminan este curso presentando un plan, ya sea un plan de evacuación o un plan de contingencias, así como este ante víctimas múltiples, adaptado a su institución, como les vengo diciendo. Pero es importante que ustedes lo hagan, y más si la institución no lo tiene. Estos lineamientos generales que estamos viendo acá, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? Que cada persona tiene que hacer tal o cual cosa. Esto de prever lo tenemos que hacer todos en nuestro lugar de trabajo. Incluso los planes de evacuación antiincendio, ahora vamos a ver enseguida uno de evacuación antiincendios, donde nos permiten ponernos a pensar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si? Porque en el momento de que llegado el caso no vamos a saber qué hacer. Así que quédense tranquilos que este va a ser el trabajo final que van a tener ustedes. Hacer un plan de contingencias, o ya sea un plan de evacuación o un plan de atención a víctimas múltiples. Bueno, gracias, profe. De todas formas, se les va a dar esto como guía, ¿no es cierto?, para que ustedes lo adapten a su lugar de trabajo. Bueno, esto agregado a los kits, dijimos, de contingencia, donde tenemos material y medicación, insumos y medicación para hacer frente. Esto también es lo que tenemos que tener en cuenta. Si ustedes trabajan en un centro de salud, su incidente con víctimas múltiples no va a ser el mismo que tenga yo. Entonces, si ustedes están acostumbrados o pueden llegar a manejar 5 personas, víctimas múltiples para ustedes sería 10, cuando excede su capacidad normal, ¿verdad? Y así esto va a variar para cada institución, para cada lugar de trabajo. Esto está hecho para atender hasta 150 personas, pero justamente depende de cada uno de los lugares de trabajo. Entonces seguimos con el material que tenemos. ¿Qué tenemos que tener con el material? Medicación, de todo un poco, mucho analgésico y muchos insumos, ¿sí? Y finalmente habíamos dicho que tenemos que tener los teléfonos de toda la red sanitaria. Y esto, como les decía, terminaba con la identificación de los pacientes, que es lo que me falta acá. Ahora, si me permiten, les comparto el otro, porque habíamos dicho que estos tienen que estar interconectados. En el otro, que es el plan de evacuación, que también lo vamos a ver rápidamente,
El teléfono del Centro de Salud 31 no funciona hace un año. Supongo que hay muchos teléfonos para verificar. Cosas que pasan. Sí, sí. Y sí, eso es los teléfonos son una de las cosas que no andan. A ver, déjenme compartirles la otra ventana, que es el plan de evacuación. Comienza más o menos lo mismo. A ver. Perdón, profe. Sí. Creo que de todo el grupo soy la única que trabaja en el sector privado. Ajá. Qué difícil se me va a hacer adaptarlo a la clínica. Tu clínica debería tenerlo, principalmente porque por ahí un hospital público no tiene las exigencias desde el Estado para tenerlo actualizado. Pero la parte privada, sí tiene las exigencias desde el municipio para tener todos estos planes actualizados. Pero la última vez que lo consulté con supervisión, me dijeron que no lo tenían. O sea, que no estaba actualizado porque lo maneja más que nada lo que es la parte de higiene y seguridad. Exactamente. Justamente yo les digo, involúcrense porque es una parte importante de la enfermería esto. Y además, si necesitan ayuda, los bomberos y defensa civil siempre están disponibles para darnos información porque ellos claramente saben más que nosotros. Pero en estos temas de... Sí, les voy a pasar el material, chicos. En estos temas que claramente son temas de salud, nosotros tenemos que estar involucrados. O sea, ¿quién te va a decir a vos qué tiene que tener tu material de contingencia? Tus cajas o sea, vos lo tenés que determinar a eso. Bueno, claro. El siguiente que vamos a ver es un plan de evacuación. Lo mismo, los planes de evacuación están muy relacionados con defensa civil y siempre apoyémonos en defensa civil, que ellos son los que más saben. Pero bueno, la teoría es una sola y nos sirve para todo. A ver si encuentro. ¿Sí? Héctor, yo creo que la chica esta que trabaja en un sector privado, quizá no lo tienen desarrollado, quizá no lo puede encontrar, pero seguramente lo debe tener en la institución porque es obligatorio, por lo menos mínimo, no sé si un plan de contingencia, pero seguramente un plan de evacuación seguramente lo tiene. Sí, incluso la gente de higiene y seguridad, que la higiene y seguridad últimamente es una muy buena salida laboral, porque justamente en todos los locales, incluso si vas a poner un kiosco, te piden que venga alguien de higiene y seguridad y te haga toda esta planificación. Pero sí, lo del tema de la evacuación está, pero el de contingencia no. O sea, en este caso, por ejemplo, se atienden, está mal decirlo así en realidad, pero se atienden las mejores obras sociales y es muy raro que vengan gente, o sea, con un accidente con múltiples víctimas. claro, Porque por lo general lo derivan al central sí, y después lo vuelven a derivar en el caso que tengan SAN con Swiss Medical. sí. Pero deberían tenerlos, aunque sea... porque no sabemos, justamente las contingencias son eso, son que existe la probabilidad de que suceda. Que busque. Sí, no me va a quedar otra opción que hablar con la parte de higiene y seguridad. Claro. Bueno, el plan de evacuación de la unidad de emergencias, también del 2024, tiene una justificación, ¿no es cierto? Resulta necesario a fin de garantizar la seguridad y bienestar de pacientes, personal y visitantes. Además, la adecuada preparación del personal garantiza una respuesta eficaz ante situaciones que requieran evacuar a las instalaciones hospitalarias. El objetivo principal va a ser proteger la vida y la salud de los pacientes y familiares, el personal, patrimonio y bienes. Eso es secundario. Y objetivos secundarios: determinar la emergencia y necesidad de evacuación, abandonar ordenadamente el sector o edificio en caso de siniestro, reducir al máximo las consecuencias sobre las personas y los bienes de la institución. El alcance: esta norma define roles y funciones a cumplir en caso de evacuación por parte de todo el personal que se encuentre trabajando en la unidad de urgencias y emergencias, pacientes, acompañantes, médicos, enfermeros, kinesiólogos, camilleros, personal de limpieza, como le dijimos, involucramos a todo el personal. ¿Cuáles son las dos posibles vías de activación de una evacuación?
la declaración de un estado de emergencia por la máxima autoridad hospitalaria en conjunto con el Comité Hospitalario de Emergencias, o en el caso de, por ejemplo, un incendio declarado, no vamos a esperar a que lo declare un comité. Cuando la amenaza es inmediata y cuando amenaza inmediata la seguridad del paciente y del personal, son situaciones en las que el evento claramente causa un riesgo inmediato de vida de los pacientes y el personal, y el hospital o un sector del mismo debe ser evacuado rápidamente, aún sin la declaración del comité. Un incendio es un ejemplo de esto. Tipos de evacuación: evacuación parcial del piso o evacuación total del piso. Desarrollo. Análisis de riesgos, ¿se acuerdan que habíamos visto? Identificación de las amenazas, se analizan las posibles situaciones que podrían requerir la evacuación. Incendio, ¿es probable un incendio? Sí. Sismo, ¿es probable? Sí. Amenaza de bomba, ¿es probable? ¿Ha pasado? Sí. Y derrame de productos químicos, porque en el hospital hay productos químicos también. Y las vulnerabilidades, que son los puntos débiles: salidas de emergencia limitadas, pacientes en estado crítico, justamente porque hay que movilizar a estos pacientes, alta demanda espontánea de pacientes en guardia. Hay momentos en los que hay 150 personas dando vuelta por la guardia. Por eso tenemos que determinar cuál es el recurso humano promedio en un día hábil. 3 jefes médicos, 7 u 8 médicos clínicos, 4 o 5 cirujanos, 3 o 4 residentes. ¿Por qué es importante esto? Porque va a depender de la cantidad de personal que tenemos disponible para ayudarnos a evacuar. Porque, como dijimos recién, todos vamos a ayudar a evacuar. ¿Sí? Sí. Qué importante lo que decís vos. Es muy importante porque es verdad que no todos reaccionamos de la misma manera. Incluso con el tema de los temblores, que hay gente que sale corriendo y si no podemos contar con ellos, es verdad. Por eso, ¿en qué momento nosotros podemos considerar esto que me estás diciendo vos y darle tranquilidad? En los simulacros, porque en un simulacro vamos a tener tiempo de hablar con la persona, determinar cómo se va a comportar en una emergencia. Sí. Total. Exacto. Entonces, en el momento de los simulacros es donde tenemos que hacer educación y además detectar todo esto que estás diciendo vos. Perfecto. Entonces, tenemos el personal, tenemos de nuevo los codificados y los teléfonos de todos los jefes, toda la gente que vamos a necesitar, y también las brigadas de emergencia, porque es importantísimo constituir, perdón que salen los teléfonos, chicos, lo vamos a pasar rápido para que no salgan los teléfonos de ustedes. Esos son los teléfonos de 5 enfermeros de la mañana, 5 enfermeros de la tarde y 5 enfermeros de la noche, que justamente constituyen las brigadas de emergencia, que son los que van a dirigir la evacuación, ¿sí? Justamente han recibido alguna capacitación y con respecto a esto que decías vos, van a trabajar en calma y van a organizar la evacuación. Nuevamente, el árbol para una toma de decisiones. Habíamos dicho que dependiendo si hay un evento que sucede en el mismo momento, como un incendio, o si está preavisado, vamos a tener diferentes niveles de toma de decisiones, ¿sí? Cuando está ocurriendo el evento o si lo sabemos desde antes que ocurra el evento. Y finalmente la estrategia de evacuación, que justamente tiene que ver con los roles. Habíamos dicho que es importante. Por eso yo les digo que esto está en coordinación con lo otro, porque los roles son los mismos en los dos casos. Entonces, ¿qué va a hacer cada persona? El jefe médico, en todo caso, si era consensuado, porque habíamos tenido tiempo, ¿no es cierto? Íbamos a declarar la necesidad de la evacuación y comunicarlo a las brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencias, en primer lugar, ordenan que se emita la señal auditiva.
Con respecto a las señales auditivas, la bibliografía dice que si yo no tengo una sirena, puedo hacerlo con silbatos. Nosotros cuando hicimos la evacuación del hospital, el simulacro, lo hicimos con silbatos. Entonces las brigadas de emergencia emitan la señal auditiva, la brigada de emergencia decidirá el tipo de evacuación requerida, a ver si hay que evacuar toda o solo una zona. Debe mantener informado al director y a los demás integrantes del equipo de gestión. Deberá solicitar intervención de bomberos y defensa civil de ser necesario. Debe dar inicio al plan de evacuación de ser necesario, luego de evaluar las condiciones que son propicias. Y de ser necesario el uso de extintores o hidrantes, también estas brigadas han recibido capacitación para utilizar extintores o nichos hidrantes. La verdad es que no todos sabemos usar un extintor y mucho menos una manguera de un nicho hidrante. Por eso estas brigadas han recibido capacitación antes. Entonces, ¿qué hacen los médicos de guardia? Determinan cuáles son los pacientes que requieren apoyo de otras personas para ser evacuados. No nos olvidemos que tenemos diferentes grados de dependencia. Hay personas que van a poder salir por sus propios medios, otros que van a necesitar que alguien los lleve del brazo y otros que van a necesitar 4 o 5 personas para llevar una cama, ¿verdad? Entonces, esto lo puede determinar el médico de guardia. El jefe de enfermería individualizará al enfermero responsable de trasladar a cada paciente que no pueda hacerlo por sus propios medios, comunicará al departamento de enfermería y solicitar refuerzos si lo considera necesario. Los médicos residentes colaboran con el traslado de los pacientes. Los enfermeros acondicionan y trasladan los pacientes. Los camilleros buscan sillas de ruedas y camas y trasladan a los pacientes. Los kinesiólogos colaboran en el traslado. Todos colaboran en el traslado de los pacientes, ¿sí? Incluso el personal de limpieza y el demás personal. Nadie se va del hospital hasta que no esté evacuada toda la gente. Todo el personal que se encuentre trabajando al momento de producirse un evento deberá colaborar con la evacuación de pacientes y acompañantes. Y ahora, ¿qué es lo importante? ¿A quién vamos a evacuar? Entonces, por eso viene la clasificación de los pacientes. En ningún lado y en ningún protocolo de evacuación va a decir que a alguien no se lo va a evacuar, porque estaríamos incurriendo en un gravísimo hecho, ¿no es cierto?, no solamente legal, sino también ético, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es verdad que hay pacientes que son muy difíciles de trasladar. Por ejemplo, los pacientes que están con un respirador. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Lo mismo que en una situación de urgencias o de víctimas múltiples, aquellas personas que requieran más recursos se los va a dejar para el último, porque si no agotamos los recursos en una sola persona y la idea sería salvar a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, por eso tenemos esta clasificación de pacientes donde no excluimos a nadie para ser evacuado. Clasificación de... ¿Sí? Exacto. Exacto. Es así. Se definen procedimientos para evacuar a pacientes según su estado de salud, móviles, inmóviles o críticos. El orden para la evacuación, y esto es lo importante, el orden, ¿a quién sacamos primero? ¿Sí? Porque esto maximiza nuestros esfuerzos. Vamos a sacar a la mayor cantidad posible de personas. El orden para evacuación dependerá de la cantidad de personal asistencial disponible al momento del evento y será comenzando por A, luego por B, luego C, D y E. ¿Cuáles son los pacientes clase A? Enfermos y familias que pueden desplazarse por sí mismos. Se recomienda formarlos en grupos y que el personal de las brigadas de evacuación los conduzca hasta las zonas de seguridad manteniendo el orden y la calma. Pacientes clase B, enfermos que requieren apoyo mínimo, el uso de un bastón o muleta. Se recomienda que un enfermero asista a 2 o 3 enfermos. Podemos llevar de un brazo a cada uno de los pacientes, ¿sí? Enfermos en cama que no pueden moverse por sí mismos. Los que estén más próximos a la zona de salida, comenzamos por ellos, traslado asistido por varios enfermeros, o un enfermero y un camillero y un médico. Necesitamos por lo menos 3 personas, como vemos. Luego, los enfermos en cama que no pueden moverse por sí mismos, que estén más alejados de la zona de salida, traslado asistido de nuevo por enfermero, camillero y médico,
Y finalmente, enfermeros en cama dependientes de equipo de soporte vital, asistencia respiratoria, de acuerdo a la disponibilidad de personal, luego de evacuar a los pacientes A, B, C y D. De esta manera, evacuamos a la mayor cantidad posible de gente. ¿Estamos de acuerdo? Pero en ningún lugar, fíjense que en ningún lugar dice que no vamos a evacuar a alguien. Entonces, se evacuarán siempre primero a los pacientes y familiares y luego los bienes materiales, comenzando por la documentación que pueda ser necesaria para continuar la atención médica a los afectados y siguiendo por los que puedan contribuir a agravar el siniestro. Entonces, pacientes, dependiendo de su clasificación, y luego, si se puede, los bienes materiales que contribuyan al tratamiento del paciente. Diseño de la estrategia de evacuación, en el caso nuestro, no sé si conocen la guardia del Hospital Central, algunos sí la conocen, es bastante grande. ¿Qué tenemos que determinar? Bueno, por acá, por esta zona entran las ambulancias, esto es el showroom, estos son los boxes rojos, tomógrafo, estos son los boxes amarillos, bueno, y cada sector va a ser evacuado por una puerta diferente. Nosotros tenemos, fíjense el tamaño de este edificio, tiene en este puntito rojo de acá una salida de emergencia y en este puntito rojo de acá otra salida de emergencia. 2 salidas de emergencia para los no sé cuántos metros que tiene esto. Muy poco. De todas formas, se determina que la entrada de ambulancias es uno de los lugares por los que se puede evacuar. Por acá atrás también hay una puerta. Pero bueno, lo que tiene que quedar determinado es el flujo de la gente, hacia dónde van a ir. Salir por acá y por acá. ¿Qué más hace falta tener identificados? Los puntos de encuentro, las áreas seguras. En este caso, tenemos el área 1, que es la puerta principal del hospital, la explanada de la Guardia Nueva, ¿verdad? El área 2, que es por donde entran las ambulancias. El área 3, que es una salida de emergencia que da hacia la calle Salta, es muy pequeña en realidad. Y el área 4, que hay que pasar, la salida está por esta zona y hay que pasar por al lado del hospital. Bueno, es un área abierta que está por acá. Y finalmente dijimos que estas contingencias tienen que tener una resolución, o sea, tienen que terminarse. La evacuación de una unidad o de varias unidades del hospital es la respuesta a un evento que pone en riesgo la integridad de las personas. La brigada de enfermería, junto a la máxima autoridad hospitalaria, tiene la responsabilidad de determinar la resolución de la evacuación. Podrá reubicar a los pacientes en otros sectores del hospital, podrá gestionar los traslados que considere pertinentes hacia otros centros asistenciales, o podrá determinar que han cesado las causas que originaron la evacuación y así ordenar regresar a las salas de internación, dado que consideran que es un lugar seguro nuevamente. Entonces así se resuelve, entonces tiene que haber una resolución del evento. Y para terminar, lo que están identificados acá, lo que son los nichos hidrantes y los extintores. Con eso termina este plan de evacuación de la guardia. Más o menos esto se condice con lo que venimos hablando hasta acá. ¿Qué necesitamos? Decirle a la gente lo que tiene que hacer. Necesitamos tener responsables. Necesitamos planificar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto yo en algún momento se los voy a compartir. Si no es esto, va a ser algo muy parecido, una adaptación para que ustedes lo usen como guía para realizar su trabajo final. ¿Sí? Algo bastante parecido y adaptado al medio en el que estén ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece factible? ¿Les parece que se puede hacer? Sí, está muy buena la idea, profe. Tanto los planes dependiendo de lo que ustedes elijan, porque ustedes van a poder elegir que sea un plan de contingencias, atención a víctimas múltiples, o un plan de evacuación, o algún otro tipo de plan. Ustedes lo pueden elegir. Pero siempre es un buen aporte para sus servicios. Bueno. Entonces, como dijimos, terminamos con la etapa institucional de la atención de víctimas múltiples y pasamos a la etapa asistencial de incidentes con víctimas múltiples. Voy a empezar a compartir. ¿Dudas, comentarios? ¿Estamos bien? Sí.
Perfecto. Entonces dejamos un poco esto de la etapa institucional de la atención a víctimas múltiples y vamos a la etapa asistencial. Ahí comparto. Manejo prehospitalario en incidentes con víctimas múltiples. Bueno. ¿Qué les parece que es importante en el manejo prehospitalario de víctimas múltiples? Primero, la seguridad de la escena. Ah, muy bien, excelente. Eso es importantísimo. Vamos, está bien, es una parte de lo que vamos a ver ahora, la seguridad de la escena. Excelente. Siempre nos enseña, incluso cuando vamos a hacer RCP, lo primero que tenemos que ver es la seguridad de la escena. Está muy bien. Y la clasificación de los pacientes. Y la clasificación de los pacientes vamos a llegar luego. Vamos, exactamente, está muy bien lo que dice. Hay que hacer un triage. Hay que hacer un triage cuando hay víctimas múltiples. Como veníamos hablando, maximizar el uso de los recursos. Igual que en economía, los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces tenemos que ver a dónde volcamos nuestros recursos. Justamente a la persona más grave, no. Porque si no, agotamos nuestros recursos en la persona más grave. Bueno, en algún momento vamos a llegar a eso. Pero vamos a empezar ahora a hablar un poquito de manejo prehospitalario. Incidentes con víctimas múltiples. Los incidentes con víctimas múltiples tienen, por una parte, lo que vamos a ver y en lo que nos vamos a centrar nosotros, que es la respuesta sanitaria, pero por otra parte tenemos que ver cuál es la respuesta social a las víctimas múltiples. Lo vamos a ver así muy por arriba, pero lo tenemos que ver. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, como les dije recién, que veníamos viendo la respuesta institucional a los incidentes con víctimas múltiples, ahora vamos a ver la respuesta asistencial al manejo con víctimas múltiples, y todos son módulos que se van sumando, que no pueden fallar o no deberían fallar, porque entre todos hacen una respuesta adecuada. Cuando falla uno, falla todo. A mí no me sirve de nada tener un prehospitalario hermoso y se hizo todo perfecto, llegué al hospital y no había nadie que me atendiera ni me recibiera a los pacientes. Entonces, todos son parte de una cadena que tiene que estar bien aceitada. ¿Sí? Bien. Manejo prehospitalario, incidentes con víctimas múltiples. Ahí está. Recordemos un poco qué habíamos hablado. La filosofía del PHTLS. Prehospital Trauma Life Support frente al, el soporte vital en trauma prehospitalario, frente a la TLS, que era la atención hospitalaria en trauma. ¿Cuál era la filosofía del soporte vital avanzado en trauma prehospitalario? Que teníamos que capacitar a la gente, aumentar sus conocimientos para que sean capaces de tomar mejores decisiones. Y estas mejores decisiones determinan muchas veces la sobrevida de los pacientes. En esto se basa el PHTLS, en la capacitación. Los objetivos: proporcionar una descripción de la fisiología y cinemática de la lesión, mejorar el desempeño. Esto ya lo habíamos visto, pero lo repito, porque como estuvimos bastante tiempo con el tema hospitalario y ahora volvemos al PHTLS como prehospitalario, entonces es bueno refrescarlo. ¿Cuáles serían los objetivos entonces del PHTLS? Proporcionar una descripción de la fisiología y cinemática de la lesión. Es importante entender cómo funciona el cuerpo en condiciones normales para ver cómo funciona luego de la lesión. Y esa lesión va a depender mucho de la cinemática, ¿cierto? Mejorar el desempeño del participante en la evaluación y tratamiento del paciente traumatizado. Mejorar el nivel de competencia del participante con respecto a habilidades específicas de intervención en trauma prehospitalario. Proporcionar una visión general y establecer un método de gestión para la atención prehospitalaria del paciente con traumatismo multisistémico. Proporcionar una comprensión de la necesidad y las técnicas de evaluación rápida del paciente traumatizado.
Promover un enfoque común para el inicio y la transición de la atención, comenzando con los socorristas civiles y continuando a lo largo de los niveles de atención hasta que el paciente llegue al centro de tratamiento definitivo. Y mejorar el nivel de conocimiento del participante con respecto a las habilidades de examen y diagnóstico. Bien, esto es lo que pretendemos hacer en las próximas clases. Entonces dijimos que mientras que la TLS, el soporte vital avanzado en trauma hospitalario, hace énfasis en el ABCDE, que es el que venimos viendo de toda la vida, el PHTLS agrega la X antes de la ABCDE. La X como hemorragia exsanguinante que hay que tratar aún antes de ver la vía aérea. ¿Por qué? Porque un paciente con una arteria, con una hemorragia por una arteria grande, o puede ser una arteria inguinal, se va a morir en pocos minutos. PHTLS proporciona las herramientas para que los profesionales prehospitalarios comprendan la anatomía y la fisiología, la fisiopatología del trauma, la evaluación y la atención de los pacientes traumatizados utilizando el enfoque XABCDE y las habilidades necesarias para brindar esa atención, ni más ni menos. Este capítulo incluye una exploración de los principios dorados de la atención del trauma. Un principio fundamental del PHTLS es que la atención al paciente debe estar impulsada por el conocimiento y no puramente por el protocolo. Habíamos dicho que los protocolos nos servían o no nos servían. En realidad, en estas situaciones que pueden ser tan variables, los protocolos nos sirven de muy poco, ¿sí? Lo que necesitamos es tener pensamiento crítico. Entonces dice que un principio fundamental del PHTLS es que la atención al paciente debe estar impulsada por el conocimiento y no puramente por el protocolo. De ahí los principios de oro que ayudan a los profesionales de la atención prehospitalaria a mejorar los resultados de los pacientes e incluyen realizar evaluaciones rápidas, aplicar rápidamente intervenciones claves sobre el terreno y el transporte de paciente traumatizado a las instalaciones apropiadas más cercanas. Entonces, protocolos. La base del PHTLS es enseñar al profesional de atención prehospitalaria a tomar decisiones apropiadas para la atención del paciente, basándose en conocimiento y no puramente en el protocolo. ¿Y cuáles son los componentes del pensamiento crítico en la atención médica? Evaluar la situación, evaluar al paciente, evaluar los recursos disponibles, analizar las posibles soluciones, sopesar los riesgos y beneficios relativos, desarrollar un plan de acción, iniciar el plan de acción, reevaluar. Todo esto que dijimos que era la aplicación del método científico, lo mismo que hacíamos en el PAI, lo hacemos acá. Se evalúa, se valora, se hace un diagnóstico de situación, se decide acciones y luego se reevalúan, ¿sí? Para realizar los ajustes si es necesario. Bueno, entonces empezamos con incidentes con víctimas múltiples. ¿Qué entendemos por incidentes con víctimas múltiples? Situaciones que en diferentes grados causan muchas víctimas. Tipo 1, 2, 3 y 4. Para que tengamos una idea, el atentado a la AMIA en 1994 produjo 85 muertos. Entonces, es considerado un incidente con víctimas múltiples, ¿sí? Con 85 muertos, tipo 2. Si fueran menos de 30 víctimas, no sería un incidente con víctimas múltiples. A modo de ejemplo también, lo que pasó en Cromañón, 194 muertos, ¿sí? Un incidente con víctimas múltiples tipo 3. ¿Qué otros ejemplos hemos tenido últimamente, aunque acá o en otros lados? El de 11, profe, el tren. El de los trenes. Uh-huh. El de los trenes, exactamente. Por ahí uno no toma noción de que estas cosas pueden llegar a pasar y no están tan lejanas, ¿sí? Si bien acá no vamos a tener un tsunami, nosotros podríamos tener desastres naturales inmensos. No me quiero imaginar cómo estuvieron los sistemas de salud después del tsunami, ¿no es cierto? Obviamente que el tsunami se llevó todo y no dejó ni los hospitales en pie. Pero luego, ¿cómo dieron respuesta a esto?
Entonces tenemos que pensarlo como algo posible. Incluso de 100 a 500 víctimas, y es posible. Un boliche que se prende fuego y se mueren casi 200 personas. Y 1.432 heridos, ¿sí? Porque en definitiva los 194 muertos ya estaban muertos y no había nada que hacer, pero a los 1.432 heridos había que darles atención. Entonces así se clasifican los incidentes con víctimas múltiples a partir de 30 víctimas. Anda cuando quiere. Perdón. Bueno, en los incidentes con víctimas múltiples íbamos a clasificar las alertas dependiendo del tiempo en el que se van produciendo. Va a ser una alerta verde cuando hay un potencial de generar víctimas en masa, como había dicho el compañero más temprano, un recital. Y el recital cuando tocó acá el Indio Solari. Indio Rey, exactamente. No recuerdo cuántas personas habían, pero tenía claramente el potencial de tener víctimas en masa. Pasada la alerta verde, vamos a entrar a la alerta amarilla cuando hay víctimas en masa produciéndose, y la alerta roja cuando las víctimas en masa producidas sobrepasan lo que podemos manejar. Entonces, la clasificación, ¿cómo saco esto ahora? No sé. La clasificación en alerta verde, amarilla y roja es un sistema que se utiliza ampliamente en gestiones de riesgo y protección civil para indicar la amenaza ante un posible desastre natural o emergencia, ¿sí? Quiero sacar esto y no sé cómo hice para ponerlo y mucho menos voy a saber cómo voy a hacer para sacarlo. Sí. Arriba hay un guión, ahí. Gracias. El mouse de la computadora salta de un lado a otro y por ahí toco cosas que no sé qué son. Ahí saltó de nuevo. Bueno, entonces la clasificación en alerta verde, amarilla y roja es un sistema que se usa ampliamente en gestión de riesgo y protección civil para indicar el nivel de amenaza ante un posible desastre natural o emergencia, como sismos, huracanes, incendios, inundaciones. Esta clasificación ayuda a organizar la respuesta de las autoridades y la población. Ya que hablamos acá, vamos a ver cómo reacciona, como dije recién, tanto la respuesta sanitaria como la respuesta de la población. Alerta verde, estamos en vigilancia y monitoreo, significa que no hay peligro inminente, pero existe una amenaza potencial. El objetivo, mantener informado y estar en estado de vigilancia preventiva, y las acciones son monitoreo del fenómeno, preparación inicial de los equipos de emergencia e informar a la población sobre la situación sin generar alarma. Alerta amarilla es la respuesta primaria. El peligro aún no es crítico, pero ya se están produciendo, como dijimos recién, víctimas múltiples. Hay que prepararse activamente para responder a la emergencia, activación parcial de los planes de emergencia, revisión de rutas de evacuación, refugios, difusión de medidas de autoprotección de la población. Se recomienda a la población estar atenta a comunicados oficiales. Y finalmente la alerta roja, que ya es la respuesta ante una emergencia declarada. El evento está en lo máximo de su desarrollo, está ocurriendo, hay impacto directo. El objetivo es actuar inmediatamente para proteger vidas, las acciones comunes, evacuaciones urgentes o masivas, activación total de los servicios de emergencia, atención directa a las personas afectadas y comunicación constante con la ciudadanía. Así como estos son los niveles de respuesta institucional, tenemos las fases sociales del desastre, cómo responde la gente ante un desastre. Las fases de alarma, desplazamiento y organización son etapas comunes en la respuesta social o comunitaria ante situaciones de emergencia, desastre o crisis, como terremotos, inundaciones, conflictos armados. A continuación, te explico cada uno. La primera es la fase de alarma, también conocida como fase de impacto o emergencia inmediata. Es la etapa inicial que ocurre justo cuando sucede el evento crítico. Y las características es el pánico y la confusión. Hay miedo y desorganización. Las personas buscan sobrevivir y ayudar a sus seres queridos. Se activa el sistema de emergencia. Puede haber interrupción de servicios básicos y comunicaciones. La segunda etapa
es la fase de desplazamiento. También conocida como fase de respuesta o evacuación, ocurre después del impacto, cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares o zonas afectadas. Las características: evacuación a refugios o zonas seguras. Se experimenta pérdida material, desarraigo y en muchos casos choque emocional. Comienzan a organizarse ayudas externas, las ONG o el gobierno, que brindan agua, alimento, que son las necesidades básicas. Y la tercera fase es la fase de organización, también llamada fase de recuperación o reconstrucción, que es la etapa en la que las personas y comunidades comienzan a reorganizarse para retomar sus vidas. Las características es que se planifica la reconstrucción de viviendas, servicios y estructuras sociales, hay un proceso de adaptación y posiblemente de duelo, aparecen nuevas formas de organización comunitaria y es clave el apoyo psicológico, educativo y económico. Bueno. Identificación de los procesos. Como les dije recién, estamos hablando del proceso... Bueno, cada uno, la idea era la que les dije recién. Cada uno de estos procesos interactúa con los demás y es toda una cadena que tiene que funcionar para que la respuesta sea positiva. Entonces, esto que estamos hablando, que es el proceso prehospitalario, está buscando el proceso prehospitalario, acá no lo veo por ningún lado. Este proceso prehospitalario es parte del proceso. El proceso enlace es otro, el proceso traslado es otro, el proceso de asistencia médica, acá estamos en el proceso de asistencia médica inmediata, acá estamos en el prehospitalario, es otro. Y el proceso que habíamos visto de la respuesta institucional es otro. Pero todos los procesos son importantísimos. Si falla uno, pues falla todos los demás. Acá tenemos el proceso de triage, que vamos a llegar enseguida. Hay un triage en campo y luego habrá un triage hospitalario. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Estos 4 puntos. El primer punto es la preparación. El segundo, evaluación y manejo inicial del trauma con múltiples víctimas. El tercero es la cinemática del incidente. Y el cuarto, el proceso de asistencia a las víctimas. Estos 4 puntos son los que vamos a empezar a desarrollar ahora. Empezamos con el proceso de preparación. ¿Cómo les parece que nosotros nos preparamos ante un incidente con víctimas múltiples? ¿Con el plan de contingencia? Muy bien, esa es una parte, excelente, pero eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Antes de hacer el plan de contingencia. Capacitarnos. Exactamente, está la capacitación. Está la capacitación. La capacitación, la planificación, y falta una parte importante, antes de que ocurran las cosas. ¿Un simulacro, profe? Exactamente, los simulacros. Entonces, en la preparación es justamente lo que estamos ahora. Estamos en la etapa de preparación. Nos estamos capacitando. Vamos a planificar luego, que es lo que yo les pido que hagan al final de estas clases. Y luego, si pudiéramos aplicarlo en nuestros lugares de trabajo haciendo simulacros, tendríamos el punto 1 de preparación completo. Entonces, preparación, simulacros funcionales y capacitación continua, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Junto con la planificación, que esa va a ser tarea de ustedes. Y el punto 2, ¿cuál dijimos que era? Evaluación y manejo inicial del trauma con múltiples víctimas. ¿Qué les parece que vamos a hacer en la evaluación y manejo inicial del trauma? La clasificación de víctimas. Por la del triage, importantísimo. Y por otra parte, porque esta parte está dividida en 2, ya que hay evaluación y manejo del trauma. ¿Evaluación a qué les suena? Al triage. Bien, pero en realidad...
La evaluación del lugar, o sea, sería como la seguridad de la escena. Ahí está. X a veces. Ahí está. El punto 2 se divide en dos, justamente. Una parte que no incluye al paciente porque tiene que ver con el entorno, y es con lo que comenzamos, y otra parte que sí incluye al paciente. Entonces esto es importantísimo, porque cuando vamos a atender no vamos a empezar por el triage, vamos a empezar mucho antes, ¿sí? Entonces, la etapa 1 es preparación y la etapa 2 es la evaluación inicial, que se divide en dos, en gestión de la escena y gestión del paciente. Evaluación de la escena. Tiene dos componentes, evaluación de la seguridad y evaluación de la situación. Pero la evaluación de la escena comienza aún antes. Estos dos componentes los vamos a determinar cuando lleguemos a la escena. Antes comencé con la evaluación de la escena. ¿Qué información puedo recibir yo antes de llegar al lugar para comenzar a evaluar la escena? Como dice acá, información del despacho, del viaje, información pre-arribo. ¿Qué les parece que nos van a decir? ¿Qué les parece que es importante? La localización exacta o aproximada del incidente. ¿Y qué información me da la localización? Para ver la distancia que hay. El tiempo de traslado. Para el traslado. Sí, totalmente. La cantidad de recursos que se va a necesitar en los traslados. Y la disponibilidad. Bien, eso del recurso lo voy a ver después, cuando evalúe más tarde la situación. Pero ahora, antes de llegar, es verdad que es parte de la información la cantidad de gente aproximada que yo voy a tener que ir a rescatar. Pero con respecto al lugar que vos me decís, que el lugar a donde voy a ir a hacer la atención, ¿qué es importante? ¿Qué información yo tengo antes de llegar? Lo que yo sé de antemano. Por ejemplo, ¿es lo mismo ir a hacer una atención al barrio San Martín? Perdón, por si alguien vive en el barrio San Martín. ¿Pero es lo mismo ir al barrio San Martín que al barrio de Albion? No, por supuesto que no. ¿Es lo mismo ir a hacer una atención a Colón y San Martín que al medio de la montaña? No es lo mismo. Entonces, toda esa información, incluso antes, yo la tengo que ir evaluando y depende mucho de los conocimientos previos que yo tengo. A esto yo le tengo que sumar, ¿no es cierto?, todas las preguntas que se hicieron, toda la información que yo recibí, ¿no es cierto?, sobre las características del accidente. Por ejemplo, llamó a alguien que iba pasando y dijo, mira, en la ruta 7, en el kilómetro 1040, chocaron 2 colectivos y uno se está prendiendo fuego y hay muertos por todos lados. Bueno, todo eso es información pre-arribo. Yo la voy evaluando, ¿sí?, durante el viaje. Entonces yo empiezo a evaluar antes de llegar a la escena. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces incluye la información que me dieron y la información que tengo yo, lo que yo conozco de la escena, de la posible escena. Y ahora sí vamos una vez llegados ahí. Esta era en el viaje y una vez llegados ahí y otra vez se vuelve a dividir en dos. Voy a evaluar la seguridad y voy a evaluar la situación. Con respecto a la seguridad, que dijimos que era lo primero con lo que yo me iba a encontrar, tengo que determinar que sea un espacio seguro para los equipos, ¿no es cierto?, de los servicios de emergencias médicos, de la víctima, de los testigos. Y tengo que evaluar, ahora sí, y fíjense que todavía no estamos hablando del paciente en sí, porque lo primero que ustedes me dijeron es hacer triage. Pero antes de hacer triage, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿sí?, empezando por la seguridad. Y entonces voy a evaluar la situación. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué tipo de vehículos eran? La cinemática, que es importantísima, porque las lesiones con las que me voy a encontrar dependen muchas veces de la cinemática. Tipo y número de víctimas aproximados. Y lo que es importante en este momento es determinar si alcanza con mi presencia o tengo que solicitar más recursos.
Yo solo voy a poder hacerlo, necesito un equipo de rescatistas, la policía, los bomberos, más ambulancias. Este es el momento para tener una idea general. Cuando decimos evaluación de la situación, con mirar nos alcanza para tener una idea general de la situación en la que estamos y determinar si voy a necesitar más recursos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero como dijimos, empezando por la seguridad. Y luego vendrá lo que habíamos dicho sobre el paciente. Antes era la evaluación de la escena y ahora la evaluación del paciente. Esto lo vamos a ir viendo después. Comenzando por un tipo de score o triage. En nuestro caso vamos a estudiar el triage START, que es el que está recomendado. De todas maneras, es del que se habla en el libro, en el PHTLS. Cuando terminemos la clase de hoy, se los voy a subir el PHTLS, porque todo lo que hablamos acá claramente sale del PHTLS. Entonces, comienza con una evaluación primaria, a hacer un triage, y luego una evaluación secundaria, donde ya directamente actuamos sobre el paciente, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo de a poco. Aplicar el X, ABCD, X, control de hemorragias exsanguinantes, manejo de la vía aérea, con control de columna cervical, respiración, ventilación, circulación y exposición. Determinar si es un paciente crítico, si la escena es insegura, si el clima es adverso, y en estos casos no se efectúa la evaluación secundaria, y la seguridad del personal es lo primero. Se realiza en forma individual y simultánea. Evaluación de la seguridad de la escena. La evaluación preliminar de la seguridad de la escena, pre-arribo, incluye, como veníamos diciendo, toda la información anterior y actual. Dijimos, la información anterior, lo que yo conozco. Yo conozco la montaña, yo conozco el lugar, yo conozco el barrio, ¿no es cierto? Y la información que me da el despachante. Al arribar, voy a hacer una evaluación general que incluya a los pacientes, pero no la atención a los pacientes. Esto es importantísimo. Entonces, ¿por qué incluye a los pacientes? Porque voy a determinar la cinemática, voy a determinar la cantidad de víctimas, voy a determinar todas estas cosas que incluyen a los pacientes, las características, pero no estoy trabajando aún sobre los pacientes. Identificar amenazas de la escena, garantizar la seguridad del personal y los pacientes, y determinar el número de pacientes en incidentes con víctimas múltiples. Todo esto antes de atender a los pacientes, ¿sí? Y este es el momento justamente de pedir ayuda, como dijimos recién, si vamos a necesitar a los bomberos, a defensa civil o más ambulancias. Evaluación de la escena. Interpretar escenarios es lo principal. ¿Y a qué nos referimos con interpretar escenarios? Justamente con mirar y sacar conclusiones. ¿Qué conclusiones pueden sacar ustedes de estas dos fotos que vemos acá? En la de la derecha, que iba en moto sin casco y quedó así. ¿Y la otra? Ay, no la alcanzo a ver bien. Vía pública, un accidente frontal. Yo acá ven, ¿qué es esto? ¿Qué les parece que es esto? Ay, Ahí. Un policía, un agente de seguridad. Sí, parece un policía, tiene un arma en la mano. un disturbio social. Este también No. tiene un arma en la mano. Yo lo que veo es un siniestro, un evento donde todavía no está segura la zona porque hay un policía con un arma o que puede disparar, etc. O sea, en esa zona no está segura como para... Una pelea. Un atentado. Sí, es un atentado. Me parece que era en España, es un atentado. Pero lo que dice Marcos, eso es lo importante. ¿Qué veo acá? Que no es una escena segura. Entonces, tenemos que entrenar el ojo para determinar si esto es seguro para mí. Para mí, digo, como equipo de rescate. Pero a eso es a lo que tenemos que apuntar.
interpretar los escenarios. ¿Qué pasó? ¿Y qué puede llegar a pasar? Acá hay gente muerta tirada en el piso, pero los policías con los revólveres en la mano a mí me preocupan muchísimo. ¿A ustedes no? Incluso esto que no se sabe bien qué era, pero ese vehículo también se ve que había atropellado a la gente. Interpretar escenarios. Una impresión general. Determinar, ¿es segura? ¿Hay amenazas? ¿Cuáles pueden ser las amenazas? Ambientes hostiles, el fuego, la electricidad, los contaminantes. ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Cuáles son los resultados? Los mecanismos de lesión, número y tipo de pacientes, recursos disponibles y necesidades. Pero antes de determinar todo esto, las causas y los resultados, por ejemplo, en la foto que parecía un atentado, y los resultados era que habían varias personas muertas, pero en este momento había también policías con revólveres, entonces no era seguro. Entonces la impresión general, lo primero que me tiene que quedar a mí es que no es seguro y que existen aún amenazas. Seguimos interpretando escenarios. Evaluación de la escena. Acá hay alguien con un arma. Esto es una ruta, ¿no es cierto? ¿Qué peligros tenemos siempre en la ruta? Que venga un auto y nos levante a todos. Esto, hay un muchacho sin remera que posiblemente, y hay mucha gente alrededor de la ambulancia. La gente que trabaja en ambulancia seguramente que esto lo vive todos los días. Entrar a barrios conflictivos y uno va a ayudar y termina siendo la víctima. ¿Sí? Tal cual, es así. Yo soy la que trabaja en ambulancia. Sí. A nosotros nos llegan la gente de las ambulancias, a veces con alguien muerto, y es muy común que te digan, mira, yo no le quise decir que estaba muerto, pues no me iban a linchar a mí. Y lo traen al hospital un poco escapándose de la familia, que uno mismo va a ayudar. Entonces la evaluación de la escena y la determinación de que sea una escena segura es importantísimo y por lo tanto es el primer paso. Perdón. Es el primer paso. ¿Cuáles son los factores de riesgo que me puedo llegar a encontrar? Habíamos visto anteriormente situaciones de violencia, pero también pueden ser la hora del día, el tráfico, las condiciones climáticas, ¿no es cierto? Las condiciones de que sea del terreno, ¿no es cierto? Pueden haber deslizamientos de tierra. ¿Y qué hago yo con todos estos factores de riesgo? Hay algunos que los puedo mitigar y otros no. Y ahí entra una palabra importantísima, que es la mitigación. Mitigación se refiere a disminuir, ¿no es cierto? A disminuir, justamente es eso. Hay algunas cosas que se pueden disminuir y otras no. En esta foto, en la anterior veíamos el tráfico. Y en esta foto vemos cómo la disposición estratégica, tanto del camión de los bomberos, como esta ambulancia que está cruzada allá, lo que están haciendo justamente es mitigación de riesgo. Están disminuyendo el riesgo. Esto tan simple como cruzar un camión acá y cruzar una camioneta allá, lo que está haciendo es disminuir el riesgo. El posicionamiento correcto de un vehículo de emergencia, dice acá, tiene como función esa. Entonces yo transformo al riesgo o lo elimino. Sería como el manejo defensivo. Exactamente. En el manejo defensivo. Exactamente. Y hay situaciones, como dijimos, que pueden ser mitigadas y otras no. Pero si pueden ser mitigadas, las tenemos que mitigar. El uso de chalecos reflectantes brinda una medida de seguridad para quienes responden a un incidente en la carretera. Muchas veces con condiciones climáticas adversas, a horas donde hay poca luz, el chaleco es una forma de mitigar el riesgo de ser atropellado. ¿Qué más?
En escenarios violentos, ¿qué opciones tengo yo en un escenario violento? Como los que veíamos de un barrio conflictivo que se me llenó de gente. Hay varios métodos para abordar una escena que se vuelve peligroso, incluyendo los siguientes. 1, no estés ahí, es el principal y el que nos tiene que quedar a todos. Cuando responda a una escena violenta conocida, ubíquese en un lugar seguro hasta que las autoridades policiales hayan declarado segura la escena y se haya otorgado autorización para responder. La otra opción es retirarse. Si uno está ahí y se torna violenta, si se presentan amenazas al acercarse a la escena, retírese, contacto al vehículo y abandone la escena. Colóquese en un lugar seguro y notifique al personal apropiado. La otra opción es desactivar. Si una escena se vuelve amenazadora durante la atención al paciente, utilice habilidades verbales para reducir la tensión y la agresión mientras se prepara para abandonar la escena. Y finalmente, como última opción, defenderse. Como último recurso, los profesionales de la atención prehospitalaria pueden considerar necesario defenderse. Es importante que tales esfuerzos sean para desconectarse y alejarse, es decir, para escaparse. No intente perseguir o someter a un grupo agresivo. Asegúrese de que el personal encargado de hacer cumplir la ley haya sido notificado y esté respondiendo. Pero lo principal que nos tiene que quedar es el punto 1, que tenemos la posibilidad de no estar ahí porque el escenario no es seguro. Entonces, cuando responda a la escena violenta conocida, ubíquese en un lugar seguro hasta que las autoridades policiales hayan declarado segura la escena y se haya otorgado autorización para responder. No atender es una opción, ¿sí? Por ahí no nos pasa por la cabeza no atender. Con respecto a los materiales de riesgo, materiales peligrosos, en una escena de materiales peligrosos se debe garantizar la seguridad del lugar. Nadie entra y nadie sale, es el lema cuando hay materiales peligrosos. El área de preparación debe establecerse contra el viento y elevarse a una distancia segura del peligro. Se debe negar la entrada y salida del lugar hasta la llegada de especialistas en materiales peligrosos. Y volvemos a hablar de los especialistas. No nos olvidemos que nosotros no somos Superman. Si hace falta bomberos, si hace falta defensa civil, se los convoca. En la mayoría de los casos, la atención al paciente comienza cuando un paciente descontaminado llega al médico de atención prehospitalaria. Pero antes de llegar al médico debió haber sido descontaminado. Así, en líneas generales, en situaciones de materiales peligrosos hay una zona roja, y esto lo vamos a ver después también. Hay una zona roja, que es la zona de impacto. Luego hay una zona amarilla, que es la zona de descontaminación, y en la tercera zona es la zona verde de atención, ¿sí? Esta es la otra representación de lo mismo, la zona de impacto, la zona de descontaminación, y acá está, dice que tiene que ser en contra del viento. Algoritmo de materiales peligrosos, muy por arriba porque no nos importa mucho, pero sí, siguiendo con la mitigación de riesgos, ¿qué otras cosas podemos hacer? Con respecto a la mecánica corporal, uso de elementos de protección personal y el cinturón de seguridad. Como les digo a cada rato, no somos héroes. Si hace falta, como dice acá, si hace falta 3 personas para levantar a un paciente, bueno, no lo voy a hacer yo solo y voy a dejar mi espalda ahí quebrada. Entonces, también es parte de la mitigación de riesgos utilizar los elementos de protección personal, utilizar la mecánica corporal, pedir ayuda cuando la necesito y principalmente conducir con seguridad. Acá estamos, como mínimo, los elementos de protección personal para profesionales de atención prehospitalaria debe consistir en guantes, mascarilla y protección para los ojos. Y hasta acá llegamos. Mañana vamos a seguir con cinemática, que era el siguiente punto. Si alguien levantó la mano, hablen nomás, chicos, no hay problema. Mañana seguimos con cinemática, que era el segundo punto que íbamos a evaluar. Empezábamos con la evaluación de la escena, la seguridad para nosotros, ¿no es cierto? Y determinar los motivos, ¿no es cierto?, del accidente. Y acá entra la cinemática, justamente, que es lo que vamos a empezar a ver mañana. Bueno,
¿Cómo estamos, chicos? ¿Bien? Para hacer jueves a esta hora. Profe, yo mañana me voy a conectar un poco más tarde porque trabajo justamente. No hay Los problema. viernes me pasa eso. No hay problema. Vamos a seguir por este camino, pero no hay problema. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Ahí les subo el PHTLS para que vayamos leyendo. Gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Nos chicos. Buen vemos. descanso. Buen descanso.